Amados hermanos, qué bendición estar con ustedes de nuevo y estar juntos, aprendiendo de la palabra de Dios, exponiendo nuestro corazón. Qué divino es alabarle, ¿verdad? Recientemente estuvimos hablando sobre el Salmo 1 y vimos ese futuro que anhelamos, ¿verdad? Nos dimos cuenta que no queremos ser como ese pasto seco, inútil, sino queremos ser como ese árbol frondoso, plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no se marchita, a su tiempo da fruto, y todo lo que hace, eso sí se lo aprendieron, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que consagrarnos a la verdad, a esa verdad que Dios nos ha revelado en su palabra, produce una verdadera prosperidad, una que tiene que ver con un carácter como el de Cristo, que ama a Dios y que ama a las personas como Cristo. Y hablamos de que ese es el futuro que anhelamos. El asunto es, ¿cuántos de nosotros escuchamos eso y salimos caminando con la duda de, ok, ¿cuánto de esto es responsabilidad del Señor? ¿Cuánto de esto es lo que Dios hace en mí? ¿Y cuánto soy yo? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuánto es mi responsabilidad en este asunto? ¿Qué debo hacer yo? ¿Debo hacer algo? Es una buena pregunta. Si debo hacerlo, si yo formo parte de ese futuro que anhelo, ¿hasta dónde formo parte de ese futuro que anhelo? ¿Yo contribuyo, participo, activa y directamente en esa construcción? Es una buena pregunta. ¿Qué debemos hacer nosotros en ese futuro que construimos? Si vimos la semana pasada, el futuro que anhelamos, es hoy un buen día para hablar del futuro que construimos. Y ese no solo es el título de este sermón, sino que sería muy conveniente que, recordando la enseñanza del Señor Jesús, ven allí en las pantallas cómo aparece el árbol y aparecen unas cuantas personas trabajando en el árbol, recordando la enseñanza de nuestro Señor en Juan capítulo 15, donde Él nos enseña cómo debemos permanecer en Él para llegar a cumplir, para dar el fruto que Él quiere que demos. Nosotros podemos saber que con ese árbol, para que tenga un crecimiento saludable, por lo menos tienen que pasar dos cosas. Tiene que ser cultivado y tiene que ser podado para que dé más fruto. Entonces, ¿el cultivo es necesario? Sí. ¿Y que sea podado? No estoy diciendo que sea agradable, estoy diciendo que sí es necesario. Tiene que ser cultivado y tiene que ser podado. Y no solo eso, amados hermanos. Nosotros necesitamos de verdad aprender sobre cuánto de nuestra participación está en ese futuro. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a aprender cuánto de este futuro tiene nuestra participación y nosotros deberíamos tener presente. ¿Les parece? Te pregunto, ¿tú quieres saber qué te corresponde? ¿Te gustaría que Dios te lo enseñe? Yo también. Te pido que oremos y te pido que ores por mí para que el Señor me ayude a ser un instrumento útil, fiel a su palabra hoy y que pueda traer con claridad lo que Él quiere enseñarnos. Oremos, hermanos. Ore cada uno, asume una postura de oración y por favor no esperes. Concéntrate en orar. Si tú realmente sientes que lo necesitas, pídeselo a Dios. Señor, te adoramos, te damos toda la gloria y estamos tan agradecidos porque tú nos estás permitiendo conocerte, obedecerte, seguirte. Guíanos, Señor, por favor, hoy, para que nosotros podamos hacer en este mundo lo que tú quieres que hagamos, para que lo hagamos como tú quieres que lo hagamos, para que tú recibas la gloria que has dispuesto a recibir con lo que nosotros hacemos. Te glorifico, te suplico tu ayuda porque sin ti no puedo hacer nada, pero si tú me guías, si tú nos permites recibir tu verdad, va a dar fruto que te glorifica en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a nuestras Biblias. Abran el libro de Proverbios, capítulo 1. De hecho, hoy, a diferencia de lo que solemos hacer, vamos a utilizar una equivalencia dinámica. De hecho, creemos que el trabajo que ha hecho esta versión sobre el libro de Proverbios es extraordinario.
Y vamos a leer juntos desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. No solemos utilizarla desde el púlpito, pero el día de hoy queremos facilitar la comprensión utilizándola. Leamos juntos, hermanos. Para quienes no tienen esa Biblia a la mano, lo tienen en pantalla. Leemos la palabra del Señor. Versículo 2. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Nada más de esos dos versículos podemos lanzar una serie de 10 semanas. Verso 4. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Amados hermanos, este pasaje es extremadamente claro. De hecho, hasta cierto punto es sorprendente que muchos de nosotros vivimos nuestras vidas anhelando ser más disciplinados. ¿Quién quiere ser más disciplinado? ¿Quién quiere ser más sabio, más inteligente? Pero es que el libro dice específicamente que ese libro es para eso. Es como si alguien te dijera, bueno, tú quieres que yo te dé 2 pastillitas y te conviertes en una persona inteligente, sabia, serena, dócil. Bueno, lo que está diciendo este libro es que está hecho para generar en nosotros eso. ¿Yo por qué no leo este libro más de lo que te estás dando cuenta hoy? Bienvenido. Puedes arrepentirte de tus delitos y pecados y empezar a leerlo. Pero, hermanos, si tuviésemos que expresar en una frase lo que estamos aprendiendo aquí, lo que estamos viendo en este pasaje específicamente desde el versículo 2 hasta el versículo 7, sería la siguiente. Y vamos a recorrerla juntos. Un criterio moldeado por la verdad produce un carácter de integridad. ¿Lo ven en pantalla? Un criterio moldeado por la verdad produce un carácter de integridad. Y eso no solo es lo que enseña estos versículos. Nosotros vamos a ver la evidencia pieza por pieza. Desde el versículo 2 hasta el versículo 3 vamos a ver un criterio moldeado por la verdad. Después del 4 al 6 vamos a hablar de un carácter comprometido con la integridad. Y por último, en el verso 7, vamos a ver un fundamento confiable para construir. Un fundamento que definitivamente es muy confiable para construir ese futuro. Hermanos, vamos de una vez al versículo 2 y 3 y leámoslo de nuevo con mayor detenimiento. Vean el versículo 2 y 3 que dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Dice, el propósito es para, ¿sí o no? Ahora ya va, antes de hablar de propósito, ¿qué es un proverbio? Porque muchos de nosotros escuchamos proverbios para acá, proverbios para allá, pero ¿qué es un proverbio? Y muchas veces nosotros solemos pensar con rapidez, bueno, no, es un dicho elevado. ¿Es solo eso? Porque si nosotros pensamos en cómo está plasmado esto en la Escritura, es más bien una máxima. No solo es un dicho cuya afirmación es valiosa. No se trata solamente de que tenga una expresión popular o sonoramente agradable, que suene bonito, no. Se trata de que su contenido no solo sea cierto, sino tenga el poder en sí mismo de impactar con los principios que afirma nuestras vidas. Algo que caracteriza a los proverbios es que su redacción no es una receta de haz esto o haz aquello. Es un principio que trasciende el tiempo. Si esos principios están allí, y de hecho, hermanos, los proverbios que Dios quiere enseñarlos no solo están en el libro de Proverbios. Hay proverbios, estas realidades, estas máximas están a lo largo de toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de los proverbios? ¿Lo dice o no lo dice el texto de una manera directa?
Y vean que están dos líneas en la que menciona una escalera, una progresión. Una cosa es consecuencia de la otra y es lo que buscan los proverbios. Leámoslo, dice, el propósito de los proverbios es enseñar. ¿Dice o no dice enseñar? Ahora, si dice enseñar, ¿a qué se está refiriendo? A nuestra mente, a nuestro criterio. O sea, la intención aquí es moldear nuestra mente, enriquecer nuestro criterio, construir un razonamiento basado en la verdad. Pero no se queda allí. Hay una intención en ese criterio. Y es lo que precisamente empieza diciendo el verso 3. Vean que dice, su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. ¿Ven? Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. ¡Wow! Ahora, si dice enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y continúa diciéndole y ayudarles a hacer, ¿a qué se refiere? Vivir, hacer, acciones. Entonces, ese criterio quiere producir un tipo de conducta, quiere producir un tipo de comportamiento y no es cualquier comportamiento, es un comportamiento. Miren la descripción que usa con esas tres palabras. Correcto, lo ven ahí al final, correcto, justo e imparcial. Un comportamiento correcto, justo e imparcial. ¿A quién le suena esto? ¿Le suena a integridad? Sí. Pero aquí nos está diciendo, mira, los proverbios son para moldear tu mente con la verdad, para que tu razonamiento y el mío esté moldeado con la verdad. ¿Y saben qué es? Que alguien esté convencido de que esa es la voluntad de Dios. Eso es una convicción. Y el problema con las convicciones bíblicas para nosotros es lo que dice Gálatas capítulo 5. Es lo que afirma Romanos capítulo 8. Específicamente, nosotros podemos ver en Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 17 y en Romanos 8, del versículo 5 al 8, cómo el espíritu y nuestra carne se contradicen, se anteponen. ¿Por qué nos es tan difícil ser receptivos y construir convicciones? Porque las convicciones bíblicas no son agradables a nuestros deseos. No es lo que nos gusta hacer. No es lo que nos agrada. Hermanos, y en ocasiones nosotros nos cuesta admitir que cuando Dios quiere mostrarnos que nosotros tenemos convicciones, criterios mucho más pecaminosos de lo que nosotros creemos que tenemos, ¿saben qué hace? Permite circunstancias que lo saquen a la luz. Permite que nosotros pasemos por pruebas que saquen a la luz esa manera en la que pensamos. Y muchas veces tú no llegas a saber cómo tú reaccionas y qué intenciones hay en tu corazón, qué es lo que tú piensas sobre un tema, sino hasta que el Señor permite que eso pase. ¿Saben qué pasa cuando nosotros pensamos en moldear nuestra mente? Que a veces nos quedamos en la superficie de la teoría y no bajamos a la práctica de cómo ocurre esto y de precisamente qué es lo que están buscando los proverbios. ¿Qué es lo que está buscando la palabra de Dios cuando se trata de moldear nuestro criterio a la verdad? Hermanos, tú y yo estamos en una situación cotidiana. Ponle el color y el matiz que tú quieras, en el hogar, en el trabajo, en la comunidad de creyentes, en la sociedad, y pasa algo. Y cuando eso pasa y tú te das cuenta de que tu pecado es exteriorizado, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? Con rapidez, y todos podríamos decir en coro, arrepentirnos. Sí, pastor, yo sé, yo lo que tengo que arrepentirme. Pero el tema es, ¿cuál es la convicción que nosotros tenemos cuando hablamos de arrepentimiento? Porque muchos de nosotros pensamos que al hablar de arrepentimiento estamos hablando solamente de la disposición que tiene la persona de ir y pedir perdón. No, yo sé, yo estaba arrepentido, pastor. De hecho, yo fui y yo quería pedirle perdón. Lo que pasa es que ella, usted sabe cómo es. ¿Es suficiente la disposición de querer reparar el daño que causaste? ¿O es suficiente
Arrepentirse es, no, arrepentirse lo que sí es, que yo creo que es, pastor, es que uno con determinación pueda acabar el asunto hasta allí y romper toda relación y tomar medidas radicales de lo que está sucediendo. ¿Eso es arrepentirse? ¿Es solamente tener un lamento profundo en el corazón y llorar amargamente porque no es agradable lo que sucedió o la consecuencia de tu acción? Hermanos, pero ustedes me van a disculpar, pero esto es más común de lo que ustedes creen. Nosotros relacionamos el arrepentimiento con disposición de pedir perdón, con quebrantarme. Es que no me siento arrepentido porque yo no siento que me duele. Hermano, yo no digo que estas cosas no formen parte del arrepentimiento. Lo que sí quiero que sepas es que el arrepentimiento no es como tú y yo lo necesitamos, sino hasta que nosotros cambiamos la convicción que generó ese tipo de comportamiento. Hasta que tú y yo no, lamentando, movidos por lo que estamos viendo en nuestra vida, conscientes de la gravedad delante de quien estamos pecando, no empezamos a profundizar, a investigar, a buscar, a pedir consejo, a confesar cuál es la verdad que debe sustituir esta mentira que operó en mí y que me llevó a obrar como obré. Si no existe ese cambio, no hay verdadero arrepentimiento. El cambiar la convicción es lo que te va a permitir cambiar tu comportamiento, porque si tu mentalidad no cambia, tu comportamiento tampoco lo hará. Entonces se trata de: ¿le fallé al Señor? ¿Qué debo hacer yo? Yo debo buscar esa verdad. Yo debo buscar esa verdad en la palabra de Dios, en mis pastores, en las actividades congregacionales. Yo debo buscar esa verdad hasta entender que si no cambio la convicción, las acciones van a seguir siendo las mismas. Y Dios opera mediante su Espíritu esa transformación en nosotros. Hermano, es eso lo que está diciendo Romanos capítulo 12, verso del 1 al 2. ¿Lo recuerdan? Se los voy a leer. Dice: por tanto, Romanos 12, por tanto, amados hermanos, escuchen lo que dice el texto. Dice: les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dios los transforma en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermano, convicciones es lo que buscamos con los sermones. Convicciones es lo que buscamos con las canciones. Convicciones bíblicas es las que queremos que estén entre nosotros cuando estamos reunidos un miércoles en la reunión de estudio y oración, un viernes en las iglesias en casa. Todo lo que hacemos tiene el anhelo de que nuestra mentalidad cada vez progresivamente sea más como la mente de nuestro Señor, sea más como la verdad que genera el carácter que le adora. Hoy, hermanos, hoy leíamos en nuestro plan de lectura, había una convicción en Pedro de que el Señor era el Cristo. Y se lo dijo, y el Señor le responde: no te lo reveló ni carne ni sangre, mi Padre te lo mostró. Y quiero que sepas que si tú entiendes lo que Cristo ha hecho por ti, lo entiendes porque Dios, el Padre, te lo ha mostrado. Pero su mentalidad no había sido procesada y muy pocos minutos después confronta al Señor. Cuando el Señor estaba anunciando que tenía que ir a sacrificarse, que iba a ser maltratado, que iba a morir y que iba a resucitar a los 3 días, y él se pone a reprender al Señor y el Señor le llama la atención muy fuerte y le dice que su mentalidad, que su perspectiva, su punto de vista era meramente humano, no era el de Dios. Ese es el tuyo y el mío. Tenemos mentalidades demasiado
demasiado envenenado, demasiado contaminado por lo que el mundo nos ha enseñado. Pero ¿saben qué leímos que le dice después? Le dice que cualquiera que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo. Hermano, tu personalidad tienes que ponerla sobre el altar y sacrificarla. Porque no puedes conservar la personalidad que dices que tienes y ser como Cristo al mismo tiempo. ¿Qué? Usted me va a decir eso, pastor. Y mi esencia, Dios me ha dado una esencia. Esto lo hemos escuchado muchísimo. ¿Tú quieres saber cuál es tu esencia? Tu esencia es tu carácter completamente ausente de pecado. Tú vas a descubrir verdaderamente cuál es tu esencia cuando tu mente esté llena de las convicciones de Dios y eso exteriorice un carácter como el de Cristo. Nada que esté en tu personalidad, que sea pecaminoso, forma parte de ti. Y Cristo te ha librado de eso. Es nuestra responsabilidad, hermanos, porque un criterio moldeado a la verdad, una mentalidad, un razonamiento moldeado a la verdad, produce un carácter de integridad, produce en nosotros el carácter de Cristo. Ok, pastor, está bien. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Pero ¿y las acciones? ¿Cómo hago ahí? Porque yo no controlo todo lo que pasa. Bueno, si ya hablamos del árbol que es cultivado y pensamos en el árbol que somos, entendemos que debemos ser cultivados. Es una buena semejanza. Pero falta la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? La que no es cultivarse. Ah, la de podarse. La que es externa. Claro que sí. Leamos otra vez. Proverbios capítulo 1, verso del 4 al 6. Vean lo que dice esta parte que tiene que ver con un carácter comprometido con la integridad. Dice, estos proverbios darán. ¿Darán qué quiere decir? Pasado, futuro, ¿verdad? Darán. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Hermanos, ¿qué efecto generan los proverbios en nosotros? Porque lo que este texto está diciendo cuando dice darán, tiene que ver con una transformación en nuestro comportamiento, una transición. Cuando vemos el contexto literario y recorremos el libro de Proverbios, ¿qué es lo que nos ofrece? Hermanos, el libro de Proverbios hace que el imprudente sea prudente. Da al perezoso diligencia, al promiscuo pureza. Da al iracundo paciencia. En conclusión, hermanos, da al necio sabiduría. Y al sabio, ¿saben qué le da? Más sabiduría. Lo que los proverbios ejecutan en nosotros es que sirven de catalizador al proceso a través del cual Dios está tejiendo el carácter de Cristo en nosotros. Facilitan y promueven que nosotros seamos cada día más como el Señor quiere que seamos en nuestra conducta. ¿Y por qué? ¿Por qué genera ese efecto el proverbio en nosotros? Bueno, el texto también lo dice, porque noten que dice el texto estudiar, está allí, al estudiar el significado de estos proverbios, no dice solamente leerlos, sabérselos y tenerlos en la aplicación del celular. Yo los pongo ahí en la aplicación del celular, entonces yo ahí poco a poco eso se me va conectando y me hace más sabio. No funciona así. Dice estudiar el significado. Y aquí, hermano, hay dos direcciones. Hay una que tiene que ver con lo que tú y yo estudiamos, pero vean que dice el texto ahí también, dice, al escuchar el consejo de los sabios. Escuchar a otras personas tiene todo que ver con ser corregible, con que se te pueda decir que lo que tú piensas no está bien.
Hermanos, yo quiero que reconozcamos que nosotros vivimos en un mundo que está lleno de personas que son convencidas de que ellas no son responsables por lo que están viviendo. La responsabilidad desde el pasado, la responsabilidad desde la genética, porque yo debo tener algún tipo de condición que, la responsabilidad es de las circunstancias, es que si yo hubiese nacido en otro país, es que si yo hubiese nacido en otra familia, es que si yo, y no nos hacemos responsables. No asumimos el 100% de la responsabilidad por nuestro comportamiento. ¿Cuál es el resultado natural? Que tenemos serias dificultades para valorar la corrección. Hermano, quiero decirte algo con mucho cariño. Si tú eres la persona que cuando alguien te va a corregir, activas el escáner sobre su vida para ver si esa persona alcanza los estándares mínimos requeridos para corregirte, lamento tener que informarte que vas a ser alguien que va a retrasar significativamente su proceso de crecimiento. Porque te cuento que en este mundo no hay nadie digno de corregirte. Nadie. Pastor, ¿y entonces cualquiera me puede venir a corregir? Sí. Porque lo peor que puede pasar es que no tenga razón. Pero si tú no recibes corrección, si tú endureces tu corazón, tú vas a estar actuando como dice estos proverbios que actúa el necio. Corrige al necio y lo ganarás de enemigo. Corrige al sabio y se hará aún más sabio. Hermanos, si cuando alguien nos corrige, nosotros lo que hacemos es resistir. En este mundo hay dos tipos de personas, hombres y mujeres. Y aunque la sociedad quiera seguir inventando lo contrario, hay hombres y hay mujeres. Los hombres y las mujeres se comunican diferente. Clásico, en el trabajo, en la iglesia, en el hogar, en el matrimonio, en la familia, padres o hijos, los hombres resisten la corrección de las mujeres porque ellas exageran, porque ellas se desbordan, porque siempre tienen la razón, pero lo dicen mal. Hombre que estás aquí, escucha y sé corregible. Y cuando ya hayas recibido corrección, entonces ayúdala a crecer en la manera en la que lo dice. Hombres, no. Hermano, las mujeres cuando no reciben corrección de los hombres porque ellos son bruscos, porque son autoritarios, porque quieren imponerlo, porque sí. Hermana, recibe. Sé corregible, porque si no eres corregible, entonces vas a retrasar tu proceso de crecimiento. Ahora bien, hermanos, ¿esto lo inventamos tú y yo acaso? ¿O la palabra de Dios nos equipa? La palabra de Dios nos muestra. Este asunto de excusarse, de no corregir, de echarle la culpa a otro, de no hacerse responsable por lo que estás haciendo y de no ser corregible, estaba presente en la audiencia a la que el autor de Proverbios le escuchó. ¿Recuerdan? Génesis, capítulo 3, versículo 11 y 13. ¿Cómo reaccionó Adán cuando el Señor fue y le preguntó sobre lo que había hecho? ¿Qué dijo? La mujer que me diste. Y cuando fue la mujer, la serpiente. No, bueno, inocentes los dos en su propio juicio. Hermanos, estas personas, Adán y Eva, no habían crecido en un contexto pecaminoso. Y te aseguro que el Dios que los estaba corrigiendo no era brusco, no era maltratador. Si ellos se excusaron y no le recibieron corrección a Dios, queda bastante claro que la razón por la que no recibimos corrección no tiene nada que ver con la manera en que nos los dicen. Tiene mucho más que ver con nuestro corazón. Pero ¿qué tal el clásico de Saúl? El primer rey de Israel. Samuel, un hombre íntegro, le dio instrucciones de parte del Señor bastante detalladas. ¿Qué hizo él? En 1 Samuel capítulo 15, del 13 al 30, podemos ver la historia. ¿Saben qué hizo Saúl? Se excusó.
él le echó la culpa a las otras personas y dijo que por temor a esas personas él no había cumplido la instrucción. Es más, de hecho, no sé si han leído la historia, pero él espiritualiza el asunto. Él trata de ajustar lo sucedido como que si no fuese suficientemente grave. Hermanos, ese no es el tipo de corazón que nosotros deberíamos tener. Y no se trata de no fallar. No permitamos que nuestra mente nos lleve a esa postura de no, compañero, yo no fallo, yo cumplo todo al pie de la letra porque a mí no me gusta que me estén llamando la atención. ¿Lo hemos escuchado? Mucho que revisar allí. Porque no se trata de que no te guste que te llamen la atención. Se trata de que tú y yo aprendamos a amar y valorar la sabiduría implícita en amar la corrección. David, un hombre que fallaba. Cuando David falló en uno de sus peores momentos y Natán fue con una ilustración y lo confrontó, ¿qué hizo él? Recibió corrección. Entendió que le había fallado al Señor, fue receptivo. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir específicamente en cuanto a ser corregible. Y ustedes me podrán decir, no, pero pastor, si un profeta se le acerca, ¿quién no le va a recibir un profeta? Pero ¿qué tal si nos vamos un poquito más atrás? Porque ahorita estuvimos viendo la historia de 2 de Samuel, capítulo 30, primera de 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13. Pero si nos vamos más atrás, en 1 de Samuel, hay una historia en la que David estaba realmente molesto e iba a matar a un hombre que trató muy mal a sus funcionarios, a sus guerreros. Y salió a ese encuentro una mujer que él ni conocía, Abigail. Y lo corrigió. No era porque tenía las estrellas de... No. Y le dijo, no haga esto, no tome venganza por sus manos. ¿Y qué hizo David? Le dijo, cállate la boca, fuera de aquí, yo voy a matar porque ya yo lo decidí. ¿Eso fue lo que hizo David? No, fue corregible. Él fue enseñable. Era un hombre que recibía corrección. Miren, hermanos, si al ver el Antiguo Testamento, que estaba en la mente de las personas que recibieron, este contexto literario en el versículo 1 nos dice que el autor de esta parte del libro de Proverbios era el rey Salomón, hijo del rey David. Eso quiere decir que tenían conciencia de Pentateuco, que estaban al tanto de lo que había pasado en la historia de Israel, que veían la incapacidad que tenían a pesar de contar con la ley de Dios para cumplirla. Pero ahora tú y yo conocemos a hombres ejemplares como el apóstol Pablo. ¿Qué tal si les comparto una historia ahí cortica del apóstol Pablo para ver qué tal? ¿Sí? ¿Les parece? A modo de ilustración, no se me ofendan. Es la palabra de Dios lo que voy a leer. Hechos. Capítulo 23, verso del 1 al 5. Escuchen esto. 5 versículos nada más. 5. 23 del 1 al 5. Escuchen. Pablo, mirando fijamente al concilio, el concilio de los judíos eran las autoridades del pueblo judío. Estos tipos eran los expertos de la ley. Ok. Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día siempre he vivido delante de Dios con la conciencia limpia. ¡Wow! ¿Escucharon lo que dijo? Este hombre era un tipo intachable. Dijo, hermanos, hasta el día de hoy siempre he vivido delante de Dios con una conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita. ¿Acaso piensas que puedes juzgarme conforme a la ley? Sin embargo, violas la ley al mandarme a golpear así. Los que estaban cerca de Pablo le dijeron, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Escuchen. Perdón, hermanos, dijo Pablo. No me había dado cuenta de que era el sumo sacerdote, porque las Escrituras dicen, no hables mal de ningún líder de tu pueblo. Este hombre que vivía delante de Dios con una conciencia limpia, a alguien que le dijo, ¿le vas a hablar así al sumo sacerdote? El mismo hombre que lo acababa de mandar a bofetear. Sin razón
justificada. Les pregunto, ¿les suena que está justificado que lo bofeteen por haber dicho que él ha vivido con una conciencia limpia? Entonces, Pablo se volteó y le dijo, no, claro que le voy a decir, ¿no viste por qué me está? Es que es un tipo injusto, es un tipo incorrecto, tú es un tirano, tú es un delincuente. Sí, Pablo hizo eso. Una cosa es tener la convicción de ser corregible y otra cosa es estar delante del concilio, que te manden a dar una cachetada y cuando te están corrigiendo, tú seas receptivo a la corrección, pidas perdón, cambies la postura de tu corazón y lo que es más importante es de dónde venía su convicción. Escrito está, no hables mal de ningún líder de tu pueblo. Mucho que aprender, hermanos. Esta convicción, este proverbio, no hables mal de ningún líder de tu pueblo, estaba presente en el carácter y en el corazón de Pablo, ¿sí o no? Y ese criterio, moldeado por la verdad, produjo un carácter de integridad, un carácter ejemplar que tú y yo podemos ver hoy y aprender de él. Hermanos, esto es exactamente lo que dice Dios que Él está haciendo con nosotros en la palabra de Dios. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, verso del 16 al 17, lo dice claramente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige, ¿escucharon lo de poder? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga acciones, para que haga toda buena obra. Somos un árbol que necesita ser cultivado, eso es verdad. Pero necesitamos tanto ser cultivados en nuestra mente como necesitamos ser podados por Dios y podados por Dios a través de otras personas. Yo necesito que tú me podes, hermano. Aquí, tengo hermanos que están aquí, van a hablar conmigo, me dicen, mire pastor, yo creo que usted esto y esto y esto no está bien. Yo no voy a sentarme a debatir contigo. Yo tengo que recibir lo que tú estás viendo, porque lo peor que puede pasar es que estés equivocado. ¿Y si no? ¿Y si resulta que sí, estás en lo correcto? ¿No está Dios tratando de ayudarme? ¿Saben cuántos conflictos separan y dividen negocios y socios, separan y fracturan matrimonios? Porque no me lo estás diciendo de la manera que deberías. Podrás tener mucho la razón, pero a mí tú no me hablas así. Sé corregible. Que si te están diciendo algo de una manera que no te agrada, no se te va a caer un brazo ni una pierna. A Cristo lo crucificaron. Lo que realmente está sucediendo es que tu ego está siendo afectado porque te consideras alguien que no es digno de ser tratado así. Si tú y yo no somos capaces de tolerar el pecado en el modo de comunicación de las personas que decimos que amamos, entonces es bien revisable ese amor. Yo me he sentado con hermanos a decirle, mira, si esta esposa tuya resulta que tiene un órgano, un riñón lesionado o cualquier otro órgano, y resulta que la única solución para que ella esté sana es que tú le des tu órgano, porque tú eres el único que es, ¿cómo se dice? Compatible. Mira la palabra, compatible. ¿Y sabes qué me responden a veces estos hombres? No, pastor, por favor, de inmediato. No, es que sin pensarlo. Le digo, ¿y te parece coherente que tengas la disposición de darle ese órgano, pero no seas capaz de tolerar su dificultad para expresar lo que siente como tú quieres escucharlo? Porque te indigna que te lo dice demasiado feo. No tan delicadito, pues. No somos corregibles, hermanos.
Y tanto para una mente que necesita ser moldeada, como para un carácter que necesita estar comprometido con la integridad, hay un fundamento, hay una convicción que es la madre de todo el resto de las convicciones, que es el fundamento de todo el resto de la construcción. Y es a eso precisamente a lo que está apuntando el fin de nuestro sermón. A la solución a los problemas anteriores en nuestra dificultad y resistencia a las convicciones bíblicas y a la corrección de otros. Vean lo que dice el fundamento confiable para construir que tenemos en la palabra de Dios, versículo 7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento para los necios, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Vieron? Sabiduría, conocimiento, disciplina, comportamiento. ¿Qué es temor al Señor? El temor al Señor, hermanos, comienza en una conciencia convencida de la existencia y de la preeminencia gloriosa del Creador de los cielos y la tierra. Sí implica asumir una actitud respetuosa, en extremo reverente para con Él, que contempla y reconoce su grandeza. Temor del Señor, por supuesto, hermanos, que sí es tener internalizado que Él nos está observando y monitoreando en todo tiempo y que en su soberanía Él está al control de todo, no nosotros. En una frase, tener temor de Dios es que tú y yo estemos ubicados en quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero la sabiduría que dice el autor, que viene del temor de Dios, la está escribiendo un hombre que le pidió al Señor que lo ayudara, porque él no se sentía capaz. Él sentía y reconoció delante de Dios que no tenía lo necesario para hacer lo que Dios le había pedido que hiciera. Hermano, tú y yo necesitamos aprender demasiado de esto, porque aunque no nos agrade, tú y yo somos tan incapaces de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Cuando nosotros nos endurecemos y creemos que sí lo logramos, aparece Santiago capítulo 1, que Dios nos atraviesa a través, que Dios nos lleva a diversas pruebas para que nosotros nos demos cuenta que no sabemos, que necesitamos sabiduría, que necesitamos pedirle que nos enseñe y que debemos pedírselo confiando completamente en Él, sin dudar, porque si no somos como quienes van de un lado para otro. En la NTV dice, tienen la lealtad dividida entre Dios y el mundo. Hermanos, la sabiduría no se solicita para tener una sabiduría como si fuese algo que está en la atmósfera, un concepto místico. No. La sabiduría tiene todo que ver con que tú y yo podamos pensar y actuar como Dios quiere que pensemos y actuemos en las situaciones en las que Él nos ha puesto. Tú no necesitas sabiduría para saber cómo lidiar con los niños de África que están pasando hambre. Tú necesitas sabiduría para saber cómo lidiar con tu mamá y tu papá, con tu esposa, con tus hijos, con tus profesores en la universidad o en el colegio, con tus pastores. Bastante sabiduría necesitas ahí. Con tu iglesia. Y empezar reconociendo que lo necesitamos nos lleva a un solo lugar. Cuando tú y yo nos damos cuenta de nuestra incapacidad, tenemos que preguntarnos, ¿tú y yo somos capaces de alcanzar el comportamiento idóneo? No. Y esto nos lleva a la única solución que hay para hacerle frente al pecado que nos controla y para poder lidiar con el pecado de otros cuando ese pecado nos alcanza. El Evangelio, hermanos, es la buena noticia de que Dios, a pesar de nuestros delitos y pecados, Él en su justicia, a pesar de cuánto nosotros le ofendemos continuamente, Él
decidió primero venir, tomar nuestro lugar, recibir la sanción que nosotros nos merecíamos en Cristo. Y Cristo murió y resucitó, resolviendo el conflicto con el pecado que tú y yo teníamos y las implicaciones de muerte eterna que eso representaba. Él lo solucionó. ¿Saben qué es bien desesperanzador? Pedirle a una persona cuyo pecado le domine que cambie su mentalidad para dejar de pecar. No puede. No puede porque el pecado le controla. Entonces, el principio de restaurar una mente para sacar el pecado y meter la verdad de Dios es librarme de ese pecado. Yo necesito primero pedirle a Dios, poner mi confianza en Cristo, porque ese sacrificio es el único que quita. Romanos capítulo 6, verso 6, facilito de memorizar. Si tú y yo ya fuimos crucificados con Él, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Si ahora el pecado no tiene poder sobre mí, entonces ahora yo puedo hacerle frente y decirle, escrito está. Mentira contra verdad, engaño contra convicción, tentación contra adoración. Y cuando venga la tentación, adoraremos, porque podremos caminar sobre los fundamentos que su palabra teje en nuestro corazón y se exterioriza como un carácter. Hermanos, pastor, ¿y cuando el pecado de otro me alcanza? ¿Cómo hago? Pues yo no puedo creer por él. Clásico. Esposas, esposos. No, es que él tenía que estar aquí escuchando ese sermón, pastor. Es que déjeme grabárselo porque yo llego a la casa, entonces yo lo pongo ahí en la cocina, ahí, porque él está ahí. Algo le queda, algo le queda. Dios no te ha llamado a que tú forces la sabiduría de otros y la mente de otros. Pero bueno, pastor, usted no me está diciendo que hay que cambiar la mentalidad para que el carácter cambie. Yo le quiero cambiar la mentalidad a él, para que el carácter le cambie, porque es que me tiene hasta aquí. No es así como funciona. Tu pecado es tu responsabilidad. Y la sabiduría que Dios te ha dado está disponible para que tú lidies con tu pecado. Pero el pecado de otros, cuando te afectan, es tu oportunidad para amar como Cristo te ha amado a ti. Y eso es lo único que va a generar un efecto en la gente como el que Cristo ha generado en ti. Pastor, ¿y si nunca cambia? Entonces serán abundantes tus coronas delante de Dios. Porque Dios te habrá visto dedicar y consagrar tu vida a amar como Él amó, aunque esa persona nunca cambió. Él lidiará con él, Él lidiará con ella. No amamos para que la gente cambie, hermanos. Lamento tener que decirte esto, pero si tú te sientas con un homosexual, si tú te sientas con un santero, si tú te sientas con alguien que te adversa políticamente, si tú te sientas con alguien que no te cae bien, y tú dices, no, es que yo voy a almorzar con él y voy a hablar con él porque es que yo quiero que se convierta, pastor, porque es que yo quiero que, y aquí estoy, y ya tú tienes un proyecto en mente, eso no es amor incondicional. Tú no estás amando a la persona. Tú quieres sumar a tu lista, a tu checklist, los convertidos que vas acumulando. ¿Te suena amoroso eso? Yo me siento, tú y yo debemos sentarnos a amar a las personas y a exteriorizar eso en lo que Dios ha cultivado en nuestra mente con un carácter de integridad. A amarles, hagan lo que hagan. Si Dios no usurpa nuestra voluntad, tú y yo no somos nadie para usurpar, doblar, forzar la voluntad de otras personas. Amemos. Y hay límites que la misma palabra de Dios establece para hacerlo. Hay sabiduría disponible en cómo hacerlo. Pero hermanos, no vivamos como quienes no tienen el evangelio disponible.
Abraza la buena noticia de que tú sí puedes porque Cristo te libró del poder del pecado. Abraza la buena noticia de que todo tu entorno, mientras peor sea, más semejante a Cristo tú vas a ser. Y si en cada prueba y cuando el pecado de las otras personas me alcanzan, yo amo, yo perdono, yo tolero, yo crezco, yo soy corregible, yo soy dócil, amoroso, voy a irme pareciendo al Señor Jesús cada vez más. Y el Señor me va a ver con agrado. De eso se trata, hermanos. Un criterio moldeado por la verdad produce un carácter de integridad. Y esto es totalmente posible para nosotros porque el Evangelio restaura nuestra relación con Dios. Y Dios empieza a guiarnos para construir un criterio de convicciones bíblicas. Esas convicciones bíblicas transforman nuestro carácter en todo, transforman nuestro comportamiento en todo, van tejiendo en todas las áreas. Por eso se llama integridad. Es precisamente eso, hermanos. Así, solamente así vamos a lograr el futuro que construimos. Y un día, por la gracia de Dios, seremos recompensados. Vamos a orar. Señor, nuestra mente está llena de muchas cosas que este mundo nos ha enseñado. Te suplicamos en el nombre de tu Hijo que nos ayudes, que nos quebrantes y que podamos acercarnos a ti en tu palabra para que nuestro criterio sea cambiado y transformado. Y también, Señor, para que podamos recibir corrección y amor de todas las personas a través de las que tú quieras podarnos. Ayúdanos. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque necesitamos tu ayuda. Queremos honrarte con nuestra manera de pensar y con nuestro comportamiento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.